Hola chicas y chicos de Primero Medio, les habla su profesor Javier Bastías, el profesor de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Primero que todo y como siempre y sinceramente también, espero que se encuentren súper bien en sus casas, cuidándose, protegiéndose de este contexto de pandemia y también, cierto, abrigándose y protegiéndose del frío y de la humedad que son tan perjudiciales en estos tiempos después de la lluvia. ¿Ya? Así que a cuidarse harto ánimo también, hartas ganas de seguir adelante, avanzando, aprendiendo, comprometiéndose, cierto, con este aprendizaje a distancia. Yo desde aquí le mando desde ya un gran abrazo, harto ánimo y comenzamos, cierto, el día de hoy con el material de aprendizaje número 8. Como es costumbre, les va a llegar al correo del curso una presentación PPT, que es la que tienen ustedes aquí en este momento, en la cual se encuentra el video, el link del video explicativo que estamos revisando el día de hoy en este videíto. También encontraremos, cierto, la ruta de trabajo a seguir en el día de hoy, en donde encontraremos el objetivo a trabajar que hemos trabajado y desarrollado y fundamentado en estas clases. También vamos a encontrar una activación de conocimientos previos con una pequeña actividad, cierto, de los contenidos que estamos viendo. También se encontrará en esta presentación el enlace o el link de la presentación de la plataforma o el formato Genially, esta presentación interactiva que hemos trabajado hace un par de clases atrás. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Vamos a poner o realizar, cierto, una pequeña actividad basada en el texto de la asignatura. Y también vamos a encontrar un apartado, una presentación de síntesis, donde vamos a englobar o vamos a dar un resumen, un pequeño punteo de ideas generales o más importantes de la clase del día de hoy. Y también se les suma, ¿verdad?, una actividad reflexiva en la cual ustedes deben responder unas pequeñas preguntas que están contextualizadas y argumentadas, ¿cierto?, con la realidad, y es un entrecruce de los contenidos con el tiempo actual y su realidad. Ya, chicos y chicas, por lo tanto, vamos a comenzar con el desarrollo de los contenidos propiamente tal. Para esto, ustedes ya saben, tienen que acceder a esta presentación de Genially, que ustedes manteniendo apretado el control y el clic pueden entrar, o copiando, ¿cierto?, y pegando este enlace para redirigirse a esta presentación que el profesor Javier ha realizado. Primero que todo, para contextualizar, dar una activación de conocimiento. Ya sabemos, chicos y chicas, que estamos trabajando, ¿cierto?, el periodo conservador de Chile, el periodo que viene posterior al periodo de anarquía, ¿cierto?, o de reestructuración de Chile después de la independencia. El proceso de independencia de Chile termina en 1823 y comienza un periodo de prueba, de ensayo, ¿cierto?, de cómo organizarse, de cómo estructurarse como país. Esto se llama o es conocido como el periodo de la anarquía. Posterior a esto, ¿cierto?, donde se van a dar ensayos constitucionales, intentar establecer una constitución que no fueron realmente aprobadas, ya fallaron mucho, no tuvieron el sostén, ¿cierto?, ni el sustento de la clase política, de la clase que administraba, que tenía también el billete, ¿cierto?, por lo tanto no funcionaron. De esta forma, vamos a ver que en 1830 va a comenzar un nuevo periodo en la historia de Chile, que se va a conocer o va a ser conocido como el periodo conservador o presidencialista. El periodo conservador, ¿cierto?, va a durar, como ustedes bien saben, 30 años, de 1831 específicamente o puntualmente hasta 1861. En estos 30 años hubieron o existió, ¿cierto?, una fuerte presencia presidencial. O sea, el presidente tenía mucho poder, muchas características que ustedes ya revisaron, y si tienen dudas pueden revisar en la presentación anterior, donde hablamos, ¿cierto?, de las características del periodo conservador y de las facultades que tenía el presidente. Así que pueden revisar eso con confianza. Vimos también, ¿cierto?, que el gobierno conservador o el periodo conservador aplicó ciertas medidas, ciertas políticas administrativas que fue a consolidar la administración de nuestro país. Y una de las características principales que consolida el país es la creación, la aplicación y formulación de una constitución. Dicha constitución va a ser publicada o va a ser oficializada en 1833 y va a
sostener, va a encementar, ¿cierto? Pavimentar el suelo para una buena o una, entre comillas, estructurada sociedad, ¿cierto? Una tranquilidad dentro del país. Dicha constitución va a durar prácticamente 100 años, por lo tanto es importantísima en cuanto a la estabilidad que le va a entregar al país. Otro de los elementos característicos o importantes a reconocer y a observar y a estudiar del periodo conservador va a ser el cambio económico, el cambio de la aplicación económica que va a tener o que va a girar en torno al país. Y esto ya es contenido, por lo tanto, ¿cierto? Vamos a ver el día de hoy ya la economía del periodo conservador. Primero que todo, para hacernos una idea, hay que señalar que Chile, hasta ese entonces, antes de la Constitución de 1833, va a mantener aún una economía colonial, una economía mercantilista, una economía donde va a estar fuertemente el proteccionismo económico, donde va a haber un monopolio. Ya, esto es muy importante, porque lo que va a pasar es que Chile, o todo el territorio en general, esto también se da en todo en América, pero Chile específicamente, como estamos hablando, no podía ni comprar ni vender con otras naciones, no con otros reinos, simplemente lo hacía con España. Y hasta ese entonces Chile mantenía este sistema donde solamente podía negociar con España. Por lo tanto, Chile no tenía, a pesar de ya ser un país independiente, prácticamente o nula relación con otros países para poder, ¿cierto?, negociar o comprar y vender productos, importar y exportar. Por lo tanto, Chile vivía aún un proteccionismo económico. Ahora, con el periodo, o sea, con las leyes del periodo conservador, ¿cierto? La economía conservador va a desarrollar o va a aplicar un modelo conocido, ¿cierto?, como un liberalismo económico. Ya sabemos que la idea del liberalismo es la idea de alcanzar la libertad, de la igualdad, de poder yo acrecentar mis recursos personales. Por lo tanto, eso se va a aplicar, ¿cierto?, en la sociedad y va a ser conocido como el liberalismo económico. La independencia, ¿cierto?, abrió la posibilidad de tomar las propias decisiones económicas. Eso, chiquillos y chiquillas, es fundamental. Poder decidir por yo propio, ¿cierto?, como sujeto individual, qué hacer con mis recursos. Y, ¿cierto?, también se va a poder organizar este país como corresponde bajo las ideas que tienen los conservadores. Y, ¿cierto?, se van a mantener algunos y se van a eliminar algunas ideas del antiguo modelo económico. Va a cambiarse y se va a establecer un libre comercio. Ahora Chile va a poder comerciar con todos los demás, ¿sí?, libremente. Y también, ¿cierto?, va a mantener una economía que está predominantemente, ¿cierto?, enfocada a la exportación de recursos o de materias primas. Chile, históricamente, desde un comienzo hasta la actualidad, es un país exportador de materias primas. Por lo tanto, de aquí en adelante se marca, se hace oficial, ¿cierto?, que Chile va a ser un país que produce y vende materias primas. Características de la economía de la República Conservadora. Primero que todo, Chile va a reafirmar que su economía primaria, ¿cierto?, o va a estar latente, ¿cierto?, la economía exportadora, primaria exportadora. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos naturales que tiene Chile los va a extraer, por ejemplo, el salitre posteriormente, o la plata o el carbón, lo va a extraer y además lo va a vender hacia afuera, lo va a exportar. Por lo tanto, Chile siempre va a dependía y depende hoy en día también, porque es muy similar a lo que pasa hoy en día, depende de los otros mercados, de la demanda de los otros mercados. Si es que Japón no sé, en este periodo China, por ejemplo, no quisiera más cobre, hoy en día Chile se va a ver en grandes aprietos. Por lo tanto, aquí pasa muy similar la situación. Chile depende de otras economías. También, ¿cierto?, la economía se centra en la exportación de mineral, principalmente de la plata y del trigo, ya el ciclo minero y el ciclo triguero, ya. También vamos a ver que va a empezar la exportación de un poquito de oro, un poco de cobre, un poco de salitre, pero principalmente estos dos elementos van a ser fundamentales.
no menos importante, ¿cierto?, de las características, vamos a encontrar que bajo este contexto era necesario desarrollar ciudades portuarias, ciudades que pudieran exportar a otros lugares, a otras proximidades lejos de América, ¿cierto?, o lejos de Chile principalmente. Por lo tanto, va a crecer enormemente y aún más el puerto principal de Chile, ¿cierto?, como la canción, el puerto de Valparaíso, pero también el puerto de Huasco y de Caldera en el norte. Otro elemento importante, ¿cierto? El contexto modificó las relaciones laborales del campo y de las minas, ¿ya? El campo ya no va a ser un elemento llamativo para la gente porque ahí la gente vivía en las haciendas y no le pagaban. En cambio ahora, las minas, por ejemplo, va a existir un trabajo asalariado, o sea que le pagan un sueldo, un dinero o fichas en este caso también a los trabajadores, por lo tanto la gente va a enfocarse en la minería. Finalmente, ¿cierto?, como característica vamos a encontrar que las ciudades del mundo laboral estuvo marcados por la presencia de artesanos, labradores independientes y mercado informal. Aquí los mercados se van a transformar, van a aparecer artesanos, van a aparecer productores terciarios, entre otros elementos. La economía del periodo conservador va a tener grandes consecuencias y muy importantes. La primera de todas es el auge minero. La minería va a ser fundamental en esta época. De aquí va a sustentarse la economía nacional. También van a crear grandes fortunas, familias con mucho dinero en esta época, que no era normal, ¿cierto?, de la época que familias chilenas tuviesen tanto dinero. Posteriormente, también vamos a encontrar la modernización industrial. Poco a poco Chile fue incorporando tecnología, principalmente el ferrocarril en 1850, y prácticamente va a llevar una revolución industrial al interior de Chile que va a potenciar fuertemente el sistema económico. Y finalmente, chiquillos y chiquillas, Chile se va a consolidar como el país o como un país muy importante en la economía internacional. Ya se va a estacionar como un país fundamental en cuanto al proceso económico de las demás naciones porque va a vender materia prima. De esta forma, chiquillos, vamos a ver que la economía del periodo conservador estableció las bases de la economía actual del periodo, ¿cierto?, donde la exportación, la venta de productos naturales va a ser fundamental para el desarrollo de nuestro país. Chiquillos, los invito a que estudien, a que revisen estos contenidos, a que los fomenten y los refuercen con el texto, con internet, y cualquier duda que tengan me la hacen sin ningún problema. Yo me despido, chiquillos, un gran abrazo, un fuerte saludo a la distancia, harto ánimo, hartas ganas a seguir para adelante, que aún queda camino. Así que estén muy bien, chiquillos.